El objeto de la pregunta es conocer la opinión que tiene el Gobierno de Canarias sobre la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus capacidades de intervención sobre otras administraciones en los supuestos de incumplimiento de déficit, deuda y otros compromisos de gasto. Canarias necesita interlocutores, no tutores. Y Canarias cumple con sus compromisos. Esperamos que los demás, incluido el Estado, cumplan con Canarias. Esta crisis económica que vivimos desde hace ya 4 años ha puesto en cuestión demasiadas cosas, ¿no? Una de ellas es incorporar a la política lo que deben ser reglas de la economía. Y concretamente esta ley, producto de los planes de estabilidad, de la reforma constitucional precipitada que se hizo el pasado año, coloca a la Administración General del Estado en una posición de imponer criterios en relación al déficit y al gasto sin considerar los hechos diferenciales. No es de recibo que esta injusta, centralista, intervencionista norma trate igual a los desiguales. Esta es una ley que posibilita al Gobierno de España decidir los objetivos de déficit a las distintas administraciones sin tener en cuenta sus antecedentes en materia de deuda, sin tener en cuenta sus antecedentes en déficit y, lo que es más grave, sin tener en cuenta a la sociedad a la que se gobierna, a los niveles de paro, a los niveles de riqueza, a los niveles de renta, en definitiva. De forma, señor presidente, que desde mi fuerza política no compartimos, y lo hemos dicho aquí reiteradamente, ni las políticas de estabilidad que se han impuesto porque son un fracaso, ni la reforma constitucional que la avaló, y esta ley que posibilita una intervención sin discriminar de lo que debe ser una regla en función de las circunstancias de la economía. Es cierto que esta comunidad ha cumplido en esa materia, está bien, pero es un mérito dudoso en el sentido de que, desgraciadamente, eso significa que en esta comunidad hemos recortado servicios básicos a la población para poder cumplir con este injusto objetivo de sacralizar lo que debe ser un instrumento de política económica y que se ha elevado a los altares. Efectivamente, es injusto el trato que se da en la ley a las distintas administraciones, se cumpla o no se cumpla con los objetivos marcados. En el caso de Canarias, como usted sabe, hemos hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo continuado en el tiempo para cumplir con el objetivo del déficit, siendo Canarias en estos momentos, como usted sabe, la comunidad autónoma, después de que se han descubierto datos falseados por otras comunidades, la comunidad que más ha cumplido con los criterios del déficit, y eso además está acompañado con ser la comunidad autónoma con menor endeudamiento per cápita del conjunto del Estado español. Si a eso colocamos paralelamente que fuimos la que crecimos más económicamente, un 2,1 el ejercicio del 2011, 3 veces más que el conjunto del Estado, quiere decir que las cosas se han hecho razonablemente bien dentro de las dificultades. A la ley de estabilidad presupuestaria hay que reconocer que estamos en un periodo muy difícil y muy complejo y necesitamos el compromiso de todas las administraciones públicas para poder hacer frente a la difícil situación en la que se encuentran las comunidades autónomas, los municipios, los cabildos, las diputaciones, el Estado, Europa en general, siendo necesaria una disciplina presupuestaria, no es menos cierto que en esta ley de estabilidad ha sobrado imposición y ha faltado diálogo. Ha faltado la búsqueda de compromiso del resto de las administraciones públicas para que los objetivos se peleen para conseguirlos desde la convicción y no desde la imposición. El Parlamento de Canarias, en los días 14 y 15 de febrero, aprobó una propuesta de resolución consecuencia de la comunicación del Gobierno sobre los objetivos de Canarias en la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Ciertamente en este momento el debate en la Unión Europea y específicamente en la eurozona es el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, es el marco de afrontar esa
demandas de crecimiento que en este momento no parecen satisfechas solo con una agenda de control del déficit, pero es cierto que también en paralelo los demás asuntos siguen tramitándose. Concretamente, señor presidente del Gobierno, para Canarias es muy importante saber cómo va a quedar su situación en el periodo 2014-2020 en relación con el propósito que manifestaba la comunicación del Gobierno y que esta Cámara aprobó unánimemente un conjunto de resoluciones. Por tanto, es deseo de nuestro grupo parlamentario saber cómo está en este momento la agenda canaria para 2012 en las relaciones de Canarias con la Unión Europea. En estos momentos estamos a la espera de que la Comisión Europea emita una nueva comunicación, yo diría que la última comunicación que sirva ya de cierre definitivo para las propuestas que deben de recogerse para las próximas perspectivas financieras de la Unión para el periodo 2014-2020. El calendario que tenemos previsto de trabajo tiene que ver, el día 9 de junio tendré una reunión en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, el día 1 y 2 de julio tendremos un encuentro dentro del foro de las regiones ultraperiféricas con una amplísima representación del mundo socioeconómico de todas las regiones ultraperiféricas, alrededor de 1000 asistentes en Bruselas. La primera quincena de septiembre tendremos una cumbre de las regiones ultraperiféricas en Azores y todo ello encaminado a la consecución de los objetivos que nos hemos marcado y que tienen que ver con la comunicación respaldada por unanimidad por este Parlamento, que es debatida el 14 y 15 de febrero y donde se fijan una serie de ejes estratégicos que tienen que ver como objetivo general en conseguir mejorar el bienestar y fundamentalmente el empleo en Canarias. Los ejes fundamentales en los que se está trabajando tienen que ver con la renovación y la mejora de todos los instrumentos derivados del régimen económico fiscal canario, especialmente introduciendo nuevas medidas que favorezcan el empleo en Canarias. Tienen que ver con el apoyo al sector primario, especialmente a nuestra agricultura de exportación, los plátanos, los tomates, las flores y plantas, las frutas y hortalizas. Tiene que ver con el apoyo a la pesca canaria. Hay en ese apartado también apuestas claras por mantener todo lo que significa la protección a nuestra industria, con el mantenimiento de la IEN y una decidida apuesta por el desarrollo de las políticas de I+D+I en Canarias. Por otra parte, también hay otros ejes estratégicos que tienen que ver con la integración en nuestra área geográfica, es decir, las políticas de gran vecindad y las comunicaciones con toda el África occidental. En definitiva, lo que esperamos es que se pueda mantener las bases de las políticas que hemos disfrutado hasta ahora, así como los fondos estructurales y el fondo dedicado a las regiones ultraperiféricas. Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para explorar vías con las que relanzar el crecimiento económico. En una cita, no cabe duda, donde François Hollande va a ser su gran protagonista. La idea de que solo con ajustes no se supera la crisis y que es necesario implantar medidas de estímulo económico se está haciendo poco a poco un hueco en Europa. Aunque en España el presidente Mariano Rajoy sigue apoyando incondicionalmente a Angela Merkel, quizás con la idea de convertirse en el otro Sarkozy, el Sarkozy de la canciller alemana. Desde luego, el viaje en barco por el río Chicago fue una oportunidad perdida para España, pues el presidente se niega a ver que las cosas han cambiado en Europa, ya que se ha roto el eje de las derechas que formaban Alemania y Francia y suena una música distinta en el G8, donde hasta Obama ha hablado de estimular la economía para generar empleo. Estimular la economía para generar empleo. Según la encuesta del Eurobarómetro publicada ayer por el Parlamento Europeo, el 44% de los españoles considera que la combinación
de recortes de gasto público con medidas para impulsar el crecimiento económico es la mejor manera de poner fin a la actual crisis económica, mientras el 32% pide invertir primero para salir de la crisis. Solo el 18%, señor presidente, considera que hay que limitarse primero a reducir el gasto público, que es en lo que está empeñado el Gobierno del Partido Popular, demostrando que gobierna en contra de la opinión del 82% de los ciudadanos. Es imposible reducir el déficit si a la vez no estimulamos el crecimiento. Es insostenible desde el punto de vista social e imposible desde el punto de vista económico. Por lo tanto, señor presidente, adoptar exclusivamente estas políticas y no como el Gobierno de Canarias, que plantea la estimulación del crecimiento con otras medidas, es lo que hay que hacer. Por eso optamos por que usted explique cómo combina en su Gobierno estas dos medidas. El ejercicio presupuestario del 2011 en Canarias se cerró con unos datos a los que antes hacía referencia de pasada y que son que Canarias es la comunidad autónoma del Estado español más cumplidora con el criterio del déficit, que Canarias es la comunidad autónoma donde creció más la actividad económica, un 2,1, 3 veces más que la media del conjunto del Estado, y que Canarias fue la única comunidad autónoma donde se incrementó el número de afiliados y, por lo tanto, de ocupados en todo el Estado. Esto quiere decir que es posible la combinación de políticas de control del gasto público, políticas de ajuste, es posible con políticas incentivadoras para generar actividad económica. En el caso de Canarias, la medida más importante de la que hemos disfrutado a lo largo del año 2011 fue vivir en un archipiélago. La dependencia de nuestra economía es casi total de los aeropuertos. Las medidas que se impulsaron desde el 2010 y que tuvieron plena efectividad en el año 2011 de mejorar la competitividad con la red de aeropuertos canarios, bajando las tasas, se ha significado como una medida muy potente que significó que batiéramos récord en la llegada de turistas, especialmente extranjeros, 12 millones en su conjunto, 10.400.000 extranjeros, y eso significó generar en torno a 30.000 puestos de trabajo derivados del sector turístico. Es el instrumento más importante y espero que pueda ser restituido en el futuro una bonificación de las tasas en nuestros aeropuertos. Nuestros competidores han puesto en marcha de nuevo una agresiva política. Grecia, a pesar de sus dificultades económicas, ha suprimido las tasas en todos sus aeropuertos, a excepción del Aeropuerto Internacional de Atenas. Egipto ha bonificado las tasas a partir del 1 de abril en un 50% y esa es la vía. En Canarias trabajamos también desde otros sectores. El plan de modernización del sector turístico, que tiene que llevar a cabo la renovación de la planta obsoleta, son oportunidades para el sector de la construcción sin ocupar suelo, al igual que las políticas de internacionalización de la economía canaria hacia África o la apuesta por las políticas que tienen que ver con la investigación, el desarrollo, a través de los parques tecnológicos que desarrollamos en Canarias. ¿Qué opinión le merece el rotundo rechazo que ha levantado el anteproyecto de ley de medidas administrativas y financieras en todos los sectores sociales y económicos del archipiélago? Ayer, con motivo de mi visita a Madrid, tuve la oportunidad de charlar un rato con un muy importante cargo del Partido Popular en el ámbito de España, y le hice referencia a la pregunta que tenía hoy. Digo, tengo mañana en el Parlamento de Canarias una pregunta del Grupo Parlamentario Popular que me dice qué opino de la reacción que están teniendo los distintos sectores económicos ante una ley para incrementar la presión fiscal en Canarias. Y me aconsejó y me dijo, pues dile que exactamente igual que la reacción que tuvo la sociedad cuando subimos el impuesto a la renta a las personas físicas o cuando hemos anunciado el incremento del IVA. Usted puede vestir el muñeco como quiera, pero ¿sabe cuál es la realidad? La realidad es que estas medidas no han gustado a nadie, ni a sindicatos, ni a empresarios, e incluso a las organizaciones de consumidores. Es más,
todas estas personas a las que he hecho referencia, sus representantes, cuando menos califican las medidas de injustas, improvisadas, contradictorias e ineficaces. Pero mire, es que tengo aquí el informe del Consejo Económico y Social y ¿sabe qué es lo que dice? Pues viene a resaltar que se pretende por este Gobierno imponer unas medidas, muchas de ellas sin justificar y otras que son de dudosa legalidad. Lo cierto es, señor Rivero, es que su Gobierno naufraga cada día. Usted carece de proyecto político para hacer frente a esta difícil situación que atraviesa Canarias. Y usted sabe que tenía otras posibilidades, usted sabe que tenía otras alternativas. ¿Pero qué es lo que ha hecho usted? Elegir el camino más cómodo, el más sencillo. ¿Y sabe cuál ha elegido? Meter la mano en el bolsillo de todos los canarios, subiendo todos los impuestos imaginables, creando, reactivando otros. Nosotros en el Gobierno de la Nación no hemos hecho eso, señor Rivero. Por lo pronto hemos hecho ajustes, cosas que usted no ha hecho, y hemos hecho reformas, cosas que usted no ha hecho. Es más, el propio Consejo Económico y Social se lo recuerda, que de una vez por todas asuma su responsabilidad y acometa la reforma de las administraciones, que es imprescindible en Canarias. Usted siga despejando a córner, siga echando culpas a otros. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Asumirse responsabilidad, que es el presidente del Gobierno, y tenga la valentía, por lo menos de aquí en sede parlamentaria, defender las medidas que pretende aplicar, el castigo que nos quiere imponer a todos los sectores de la sociedad. La valentía, la gallardía y la lealtad debe tenerla usted en el reconocimiento al trabajo que se está haciendo en Canarias, que es la comunidad más cumplidora con los criterios del déficit, donde más ha crecido la economía y la comunidad menos endeudada. En Canarias no engañamos ni trampeamos las cuentas. En Canarias no engañamos ni trampeamos las cuentas. Mire usted, el Gobierno del Estado ha tenido que hacer un ajuste de 27.000 millones de euros. De esos 27.000 millones de euros, 12.000 millones son con incremento de la presión fiscal. Es decir, un 44% de las 27.000 millones son producto del incremento de la presión fiscal. En Canarias necesitamos equilibrar nuestras cuentas con 800 millones de euros. De esos 800 millones de euros, el esfuerzo que pedimos a la parte privada es de 250 millones de euros, porque la parte pública ajusta otros 550 sobre los 2.280 que ya hemos realizado hasta el 31 de diciembre y que nos permiten ser la comunidad más cumplidora del Estado. Ese ajuste, ese esfuerzo de la parte privada significa un 30%, no un 44% como el conjunto del Estado. Y además le digo una cosa, le voy a decir una cosa. El ajuste, el esfuerzo que estamos pidiendo en Canarias es para que haya justicia social. El esfuerzo que se está pidiendo en el Estado es para apoyar a aquellos que han trampeado y han engañado al Estado con todo lo que es la evasión fiscal. ¿Comparte usted que Canarias deba ser una, grande y libre? Según el contexto en que se pronuncian estas palabras, de luego si se asemeja al lema de la anterior dictadura fascista, no. Todos los canarios y los que no son canarios también hemos podido ver un vídeo en Internet de hace tan solo unos días en el que un alto cargo del Gobierno que usted y su partido comparten con Coalición Canaria reivindicaban que Canarias debe ser una, grande y libre, pero no fascista. La noticia hubiera pasado desapercibida si no fuera porque tales afirmaciones fueron realizadas nada más y nada menos que por una persona que ocupa una alta responsabilidad en el Gobierno, en concreto por el viceconsejero de la Presidencia. Nos gustaría conocer su opinión sobre estos desvaríos independentistas en los que se llega a reclamar la libertad por la que han trabajado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y también toda la gente que se va a morir. En fin, no sabemos a qué libertad se refiere. ¿Acaso unas píldoras han puesto al descubierto alguna aspiración oculta del Gobierno del que usted es vicepresidente? ¿Qué opina de los escarceos de su socio de Gobierno con posiciones que se alejan de la Constitución? Señor Pérez, con todos mis respetos, le vamos a recordar a usted como un vicepresidente triste y decaído. No sabemos si viene o si va, por lo que en esta ocasión seguramente tampoco se va a mojar, aunque seguramente coincide usted con el señor López Aguilar en que toda Canarias se ríe de la deriva independentista de una coalición canaria en decadencia. Y es que esta especie de brote soberanista
que fingen no es más que un intento de esconder problemas más serios. ¿O acaso alguien le da alguna credibilidad, por ejemplo, al nuevo nombre de la radio autonómica? Es algo ridículo. Concluyo con una referencia a Mario Vargas Llosa, hijo adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, alguien que se confiesa ciudadano del mundo, un hombre orgulloso de sentirse heredero de tradiciones, creencias, razas y culturas distintas, procedentes de los 4 puntos cardinales. Sus ideas sobre el nacionalismo, o como él lo califica, esa ideología, o más bien religión provinciana de corto vuelo y excluyente, nos da la pista de la altura intelectual de un hombre que algunos deberían tomar como un ejemplo a seguir. Todos los canarios no, yo sinceramente no he visto el vídeo al que hace usted referencia, aunque he escuchado algunos comentarios sobre el mismo. Pero dice usted que ignora el contenido del significado que el viceconsejero emitió acerca de la expresión libertad y luego le tilda de independentista, es decir, identifica esa expresión con la expresión de un deseo de que su grupo político opte al independentismo en Canarias. Me parece que es un prejuicio que no lo avala ni esa declaración ni tampoco la trayectoria del viceconsejero. En cualquier caso, estamos en una sesión de control del Gobierno y a mí me gustaría que fuese así. El viceconsejero con el que he hablado me ha transmitido una idea muy precisa de sus conceptos. Entiende que Canarias, y desde luego lo comparto absolutamente, debe ser un proyecto de cohesión y por tanto distinto al fragmento histórico que tenemos. En ese sentido daba contenido a la primera palabra. La palabra libertad creo que se consagra en nuestra Constitución, la defiende él y la defiendo yo. Y efectivamente la grandeza dependerá del criterio que cada uno adoptemos para medir la consideración de nuestra tierra, pero añadió algo que usted ha subrayado hoy y que me interesa mucho destacar, por eso era mi primera respuesta. Y va en la línea de no identificar ese lema con el de la anterior dictadura y efectivamente creo que lo dejó extraordinariamente claro en su momento y en días posteriores el viceconsejero por lo que le he podido escuchar. Pero en cualquier caso me gustaría que la función de control al Gobierno fuera un poquito más rigurosa de la que acabo de escuchar hoy. Nos vemos severamente afectados al depender de una economía del sector servicios y de la construcción como principales generadores de empleo. Estos sectores, donde el desempleo ha afectado a miles de familias en nuestra tierra, con unas tasas nunca vistas, han provocado un desbordamiento de los recursos sociales para hacer frente a los gastos de primera necesidad. La realidad social de las administraciones educativas exigen la puesta en marcha de servicios de comedor en los centros docentes públicos. Durante los últimos años se ha potenciado estos servicios con el aumento de plazas comensales y la apertura de nuevos comedores. Lo que en un principio constituía una oferta para conciliar la vida familiar y el trabajo se ha convertido en una necesidad básica para muchas familias, para que el alumnado realice al menos una comida al día completa. Se están produciendo, por lo tanto, un cambio en el fin de los objetivos que se habían planteado en los comedores escolares. Cada vez más familias sin recursos económicos, más familias con todos sus miembros en paro, muchas familias sin necesidad de conciliar la vida familiar porque se encuentran, como bien decimos, muchos de ellos en paro. Como hemos oído decir al consejero últimamente, que no se va a dar un paso atrás en la aplicación de las medidas de ahorro propuestas por el Ministerio. Le pedimos también que no dé un paso atrás en lo que es la adjudicación y la destinar fondos a los comedores escolares. Por lo tanto, le pedimos que habilite una partida presupuestaria extraordinaria a los comedores escolares para poder hacer frente a este problema. Por lo tanto, le hago la siguiente pregunta para su contestación. ¿Se está trabajando en su departamento en el ajuste de los tramos de ayuda a la hora de tener derecho a la subvención en el comedor escolar? Tenemos en la actualidad, en el curso en vigor, un conjunto de tramos en los que se produce esa subvención en 3 bandas distintas. La banda que llega hasta los 15.000 euros, o a partir de 15.000 euros, la banda que va de 6.000 a 15.000, en renta me refiero familiar, y la que llega hasta los 6.000 euros.
La resolución de instrucciones que se saca cada curso para este tipo de subvenciones se suele hacer en el mes de julio. La que está en vigor se hizo el pasado 11 de julio de 2011 y tendremos seguramente una fecha similar para la próxima. En estos momentos y a la vista de los problemas que se están dando, estamos intentando reflexionar sobre el conjunto de tramos y desde luego siempre en la línea de favorecer principalmente a los dos tramos más bajos que son susceptibles de esta subvención. En esa línea estamos trabajando sin que hayamos llegado todavía a conclusión alguna. Nadie duda que padecemos una fuerte crisis en lo social, en lo económico y en lo financiero, con unos porcentajes de paro escalofriantes, como en el caso de Canarias, unas economías que no avanzan, sino retroceden, y un sistema financiero que no facilita crédito a las empresas para que puedan generar empleo. Ante esta difícil situación, Europa se marca una estrategia de cómo debemos crecer, cómo debemos avanzar, la llamada Estrategia Europea 2020, una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que puede ser una oportunidad para salir más fuerte de ella si se hacen las cosas bien. Europa 2020 propone que el crecimiento inteligente marque el desarrollo de las economías basadas en el conocimiento y la innovación. La mayor parte de los países europeos apuestan fuertemente por el I+D+I. La media de inversión en Europa en este campo está en torno al 3%, en España, sin embargo, apenas llega al 1,35% y Canarias se queda también muy por abajo con solo el 0,6%. Además, tenemos que añadir en los recientes recortes del Estado, que España reduce 600 millones de euros en el campus de excelencia de las universidades, afectando por supuesto también las universidades canarias, cuando tenía que haber aumentado para acercarnos más a la media europea, según apunta la Comisaria Europea de Investigación e Innovación. Los países que más han invertido en I+D+I, como los nórdicos, Alemania, Francia, son los que mejor están afrontando esta crisis y están en mejor disposición para salir de ella. Canarias desarrolla importantes proyectos de innovación e investigación. Ahí tenemos el Banco de Algas, uno de los más importantes de Europa, el segundo más importante, el sexto del mundo, proyectos relacionados con la economía azul, como el Plocan, otros proyectos relacionados con el astrofísico, etcétera, etcétera. Pero todavía consideramos que debe hacer un mayor esfuerzo, señor consejero, para acercarnos a la media europea y con una dedicación, para acercarnos a esa dedicación del PIB en la investigación, para diversificar así nuestra economía, actualmente basada en un solo sector, el turismo, para ser más competitivos y afrontar mejor esta crisis. Señor consejero, ¿avanza Canarias en esa dirección, en una economía hacia el conocimiento y la innovación? ¿Qué proyectos se desarrollan en ese sentido y se apuesta por el Banco Español de Algas? La apuesta de Canarias por los proyectos de innovación e investigación es una línea constante de este Gobierno. Prueba de ello es la actividad que desarrollan organismos como la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información o el Instituto Tecnológico de Canarias. En relación con el Banco de Algas, recuerdo que se firmó en el 2009 un convenio de colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mediante este convenio, el Gobierno de Canarias puso a disposición de este centro los recursos existentes en entidades como el Instituto de Ciencias Marinas y el Instituto Tecnológico de Canarias. Las algas son en la actualidad un campo de estudio muy prometedor, no solo por su potencial en la producción de energía, sino también por sus múltiples aplicaciones industriales en sectores como el de la agroalimentación, biofarmacéutico, químico, cosmética o la acuicultura. Este banco de algas, localizado en el Centro de Biología Marina de Taliarte, en Gran Canaria, es hoy por hoy una de las instalaciones más importantes a nivel internacional en lo referido al estudio y aprovechamiento de las algas. Está reconocido por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en España, que es la Autoridad Internacional de Depósitos de Microalgas, y es el segundo de Europa y el sexto a nivel mundial. Con el Banco de Algas de Taliarte, Canarias se consolida como el territorio idóneo para el desarrollo de proyectos de I+D+I en este campo, ya que se dan las condiciones óptimas desde el punto de vista geográfico y climático, así como por la asistencia de grupos de investigación de reconocido prestigio en este ámbito. A través de este centro, España también consolida su posición al disponer de estas instalaciones dentro de su red de centros, además de otras instalaciones científicas
centros tecnológicos y empresas líderes internacionales que trabajan activamente en este ámbito. El Banco de Algas es solo un ejemplo de la apuesta del Gobierno de Canarias en el ámbito de la innovación, en el ámbito de la investigación, el desarrollo. También en Taliarte se desarrolla el proyecto denominado Plataforma Oceánica de Canarias, dirigido a la investigación en el campo de las ciencias marinas, dotado con 21 millones de euros, de los que el 50% son aportados por la Comunidad Autónoma de Canarias. Lo que se necesita es que en el ámbito del conjunto del Estado español el Gobierno central haga una apuesta decidida en cuanto a la financiación por parte de la investigación, entre otros en el Banco de Algas radicado en Gran Canaria. Los datos que manejábamos y que nos fueron comunicados en febrero nos decían que Canarias es la tercera comunidad autónoma del Estado con menor déficit. Hoy sabemos que Canarias, con los mismos datos, es la comunidad autónoma con el mejor resultado presupuestario del año 2011. Sabíamos ya, señor consejero, que el déficit se disparó en las comunidades autónomas como consecuencia de la pérdida de ingresos derivada del rebrote de la crisis desde agosto del año 2011. No por la herencia que se había recibido. Pero lo que no sabíamos, señor consejero, es que 3 comunidades autónomas del Partido Popular que llevan gobernando muchos años en esas comunidades autónomas, me refiero a Madrid, Valencia y Castilla y León, han provocado que crezca el desequilibrio presupuestario, originando un desfase añadido de 3.000 millones de euros. Han estado, por lo tanto, engañando durante estos 3 meses al señor Rajoy, y el señor Rajoy ha presentado a Bruselas en marzo unas cuentas que no son reales. Pero, señorías, estos 3.000 millones de euros de déficit y, por lo tanto, de desajuste es precisamente el recorte adicional que el Gobierno del PP ha llevado a cabo con la educación pública para continuar debilitándola cada día más. Y los que acusaron al Gobierno socialista en su momento de haber escondido las cuentas, o los que llevaron a cabo un retraso en la presentación de los presupuestos por motivos electorales en Andalucía, ahora han vuelto a dinamitar la credibilidad de España engañando y diciendo datos falsos. La aprobación, señor consejero, del plan de ajuste de esta comunidad autónoma, sin duda, refleja que este Gobierno ha dado ejemplo de rigurosidad presupuestaria, que es un ejemplo de transparencia y que es además un ejemplo de responsabilidad. Nuestro grupo lo que espera de hoy, señor consejero, es que en la reunión del presidente del Gobierno de España y el presidente del Gobierno de Canarias se encarrile por la senda adecuada y que no se continúe maltratando y castigando a la comunidad autónoma que ha cumplido con el objetivo del déficit, que ha cumplido con la deuda y que ha sido castigada de forma injustificable en los presupuestos reales del Estado. Pues el Gobierno hace una valoración en la parte que le toca, digo positiva con respecto al último Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque yo creo que hemos mandado un buen mensaje. El primero es el del rigor, la solvencia y la responsabilidad que preside la acción de este Gobierno frente a actitudes de otras comunidades autónomas que tendrán que ser ellos los que expliquen en el seno de sus parlamentos el por qué engañaron de forma interna y externa incluso al Estado cuando publicaron sus cuentas, cuando transmitieron su información. Yo quiero recordar hoy que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el propio ministro, el señor Montoro, destacó, y cito textualmente, la ortodoxia de nuestras cuentas públicas y el esfuerzo que está realizando Canarias en años anteriores en cuanto al control del gasto y en la estabilidad presupuestaria. Cuando hemos sido criticados a lo largo de los últimos meses por el resultado presupuestario desde determinadas filas del ámbito de la bancada popular, creo que hoy podemos venir aquí desde el punto de vista de no solo del cumplimiento de los objetivos, sino sobre todo de la transparencia y la rigurosidad, lo cual me parece mucho más importante en el ámbito de la responsabilidad que tenemos los rectores del ámbito público en cuanto a transmitir información veraz. Yo quiero recordar además que Canarias ha hecho un esfuerzo importante en la reducción del gasto, en torno a 2.300 millones de euros en los últimos años. Ha sido un control duro y exhaustivo, pero que nos ha permitido estar hoy donde estamos. Fíjese, en comparación con otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que finalmente ha duplicado su resultado presupuestario, pasando del 1,1 al 2,2,
en cuanto a la información comunicada, ha previsto o ha anunciado un ahorro de 2.300 millones de euros en un presupuesto de 20.600, es decir, lo mismo que ha hecho la Comunidad Autónoma en los últimos 3 años. En definitiva, señor diputado, creo que lo más lamentable de toda esta situación es la imagen que se dio el otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, anunciando o dando una información en el conjunto de comunidades autónomas y horas después, cuando ya parece ser que se conocía esa información a la hora de celebrarse esa reunión, no fuese puesta a disposición del conjunto de las comunidades autónomas para poder hablar con conocimiento de causa. Por lo tanto, lecciones que han intentado dar algunos, hoy por hoy, no son capaces de... ¿Qué valoración hace el Gobierno de Canarias de la sentencia que anula la resolución del concurso por el que la Televisión Pública de Canarias, Sociedad Anónima, adjudicó la gestión de sus informativos? Pues mire, le quiero recordar que esa sentencia está emitida por un juzgado de primera instancia, por tanto no es firme y hasta ahí, dado que no es firme, ya los servicios jurídicos establecerán los recursos pertinentes. Hace algunas semanas tuvimos conocimiento de las 2 sentencias que cuestionan la legalidad del contrato firmado por Radio y Televisión Canaria con la empresa que en la actualidad realiza sus programas informativos. De hecho, se declara nulo de pleno derecho el procedimiento llevado a cabo para su adjudicación y se ordena resolver el concurso previamente declarado desierto, al que únicamente se había presentado la empresa Socater como único licitador. Usted ya ha anunciado, señor González, que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma van a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Yo le confieso que estamos seriamente preocupados. Para que sus señorías se hagan una idea de las dimensiones del asunto del que estamos hablando, conviene tener muy presente que se trata de uno de los contratos, si no el que más, de mayor valor económico en la historia de la Comunidad Autónoma, alcanzando la cifra de 150 millones de euros. Conocen bien sus señorías la posición del Grupo Popular sobre los servicios informativos de la Televisión Canaria, pero ese es un tema que nada tiene que ver con lo que ahora nos ocupa. Hemos sido críticos, muy críticos, con la política de comunicación del Gobierno de Canarias y mientras no se rectifique la misma vamos a seguir siéndolo. Pero, señor consejero, señorías, el Partido Popular es un partido que sabe estar a la altura. Somos serios y rigurosos. Por eso les anuncio que no vamos a hacer política como en su día hicieron otros de forma irresponsable sobre un asunto que está en manos de la justicia. Habrá que esperar, pues, a que la misma decida, sobre todo cuando están en juego indemnizaciones astronómicas a las que resulta impensable que la Administración regional tuviera que hacer frente en estos momentos. Ahora bien, ello no implica que nos vayamos a olvidar de este importante asunto. Vamos a hacer un seguimiento de todos los pasos que el Ejecutivo dé al respecto. A cambio, le pedimos, señor consejero, porque nos afecta a todos, máxima claridad y transparencia. 2 cualidades, por cierto, a las que no están acostumbrados y que les resultará, por tanto, algo novedoso para este Gobierno de Canarias. Como ya le he dicho, es una cuestión que está dirimiéndose en el ámbito judicial y, por tanto, creo que es lógico y natural que el Gobierno no haga ninguna valoración, otras cosas porque serán los servicios jurídicos, son los servicios jurídicos los que están preparando los recursos pertinentes ante una sentencia que no compartimos y, dado que cabe el recurso, así lo presentaremos. Ahora bien, hace usted referencia a 2 condiciones, entre ellas la transparencia, que creo que después de la aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno del Estado, dista mucho, por lo menos, de la actuación de su grupo político. Volvemos igualmente a hacer una cosa y decir la contraria. Mire, es curioso que la semana pasada, cuando se discutía la situación jurídica de este concurso, se estaba defendiendo en el Congreso de los Diputados la aprobación de un decreto ley para el cambio de la elección del director de la Televisión Española. Ya tendrán que explicar qué urgencia requiere la modificación del sistema de elección del director de la Televisión Española, salvo que lo que se esté buscando es cambiar esa transparencia que ustedes tanto reclaman. ¿Cuál está siendo el impacto en la previsión de llegada de turistas para este año y en especial para los próximos meses de verano? Como todos ustedes saben, las bonificaciones de las tasas aéreas en el año 2011
Supuso un fuerte estímulo la llegada de turistas en las islas. El pasado año, Canarias lideró el crecimiento del sector turístico en España y marcó un récord en la entrada de turistas, alcanzando los 12 millones de turistas. Solo la desaparición de las bonificaciones y la reclasificación de los aeropuertos de las islas de Tenerife y Gran Canaria a efectos tarifarios ha supuesto un significativo encarecimiento de los aeropuertos canarios que ya está teniendo efectos negativos para la llegada de turistas. Las compañías ya no tienen incentivos para crecer en las islas. De hecho, el primer cuatrimestre del año se han saldado con una caída del 3% del número de turistas extranjeros. Además, las perspectivas para el verano tampoco son muy halagüeñas. Las previsiones apuntan a una contracción del turismo extranjero de un 4%. En el mercado peninsular la situación es aún peor. Además, hay que tener presente la difícil situación económica por la que atraviesa España y que ha motivado que muchas familias restringan los gastos de sus vacaciones. En el primer trimestre ya se produjo una caída del 9%, caída que se prevé que continúe en la temporada de verano. Y las tasas aéreas actuales en nada contribuyen a mejorar esta situación. Es falso que solo se haya quejado Ryanair, como algunos han querido dar a entender. Lo ha hecho también Air Berlin, Air France KLM, Iberia, Air Europa o EasyJet, entre otras. Señor consejero, es falso que en el contexto actual sea inviable un sistema de bonificaciones. El resultado económico de AENA en 2011, fruto del sistema de bonificaciones de las tasas, fue un aumento de ingresos de 3,5 millones de euros, producido precisamente por el aumento del tráfico aéreo debido a dichas bonificaciones. Señor consejero, es falso que desde Canarias se tenga una postura de confrontación con el Gobierno del Estado. Se ha ofrecido por activa y por pasiva desde este Parlamento que los criterios para la bonificación de las tasas aéreas sean consensuados o incluso propuestos por el Gobierno del Partido Popular, dadas sus reticencias al modelo anterior. Pero lo que sí es cierto, señor consejero, es que aumentar las tasas supone reducir frecuencias y rutas, por lo que a menos aviones, menos turistas. La práctica totalidad de los turistas que llegan a Canarias lo hacen por los aeropuertos y las plazas de avión son las que posibilitan ocupar las camas. Si después de los datos negativos en llegada de turistas que están demostrando la nefasta política del Gobierno del Partido Popular, si después de tener que esperar a un Congreso Regional del Partido Popular a que el presidente del Gobierno de España reciba al presidente del Gobierno de Canarias, si después de todo esto el Gobierno del Partido Popular no rectifica y reacciona de inmediato, la única conclusión que podemos sacar, señor consejero, es que al Gobierno del Partido Popular, con su ministro de Turismo como cómplice principal, poco le importa el turismo, el crecimiento y el empleo en Canarias. Sin duda, señoría, la subida de tasas planteada en los aeropuertos incidirá aún más negativamente en la competitividad de los aeropuertos canarios. Y ello se producirá a pesar de la reducción del 7,7% de la tasa de ruta o de navegación aérea, a todas luces insuficiente a los efectos compensatorios. Este aumento de tasas aeroportuarias se acentúa en determinados aeropuertos españoles que concentran grandes volúmenes de tráfico como Madrid, Barcelona y Canarias, Tenerife Sur y Gran Canaria. A modo de ejemplo, el coste de las tasas aéreas aeroportuarias de navegación para un vuelo de ida y vuelta entre Tenerife, Gran Canaria y Madrid será este año un 18% más caro que el año anterior. Hecho desde nuestro punto de vista injustificable, dado el nivel de beneficios obtenidos en la red de aeropuertos canarios, que, como usted bien ha dicho, supera considerablemente incluso la de los ejercicios anteriores, pese a esa reducción tarifaria. A esta merma de competitividad inducida por las nuevas tasas aeroportuarias se suma la política que lleva a cabo nuestros competidores, reduciendo precisamente drásticamente e incluso suspendiéndola, lo que dificultará la economía del sector y, en consecuencia, la recuperación socioeconómica de nuestro archipiélago. ¿Cuál es la causa que 1.000 jóvenes aproximadamente se hayan quedado en Canarias sin la renta básica de emancipación? Señorías, la renta básica de emancipación fue creada por un gobierno socialista e iba destinada a facilitar a los jóvenes entre 22 y 30 años el acceso a una vivienda de alquiler. Sin embargo, a finales del 2011 aparece el gobierno del Partido Popular y la elimina, se la carga. La ayuda, siendo una de las malas noticias para la juventud, ya que para los beneficiarios de esta ayuda el alquiler de su vivienda les cuesta el 24% de su salario. Sin embargo, sin la ayuda, el alquiler de su vivienda le costaría a los usuarios el 47%. Y la elimina porque no creían en ella en su momento, no la apoyaron en su momento. Canarias, según los datos del Ministerio de Vivienda,
Hay 10.000 personas que están recibiendo dicha ayuda, que estaban recibiendo dicha ayuda, y la mayoría de ellas eran mujeres. Ahora mismo cerca de 1.000 jóvenes canarios se han quedado sin la misma, y por eso la formulación de esta pregunta, señora consejera, ya que la supresión de la renta básica de emancipación conllevará que muchos jóvenes canarios no puedan hacer frente al pago de un alquiler y vean muchos de ellos trastocado su futuro. Esta es la política del Partido Popular, y no solo ya la de destruir la educación, sino incluso la de no creer ni apostar por políticas que faciliten la emancipación de los mismos, de los jóvenes, lo que demuestra que estos no forman parte de su agenda política. Por tanto, señora consejera, visto la problemática que tienen estos jóvenes canarios, ¿qué medidas piensa poner su consejería sobre la mesa, o qué alternativas piensa dar su consejería a estos jóvenes canarios que están esperando esa ayuda para, digamos, no volver otra vez al hogar de sus padres? Aunque bien es cierto, y realmente creo que lo he manifestado en más de una oportunidad, el Estado está dejando vacío de contenido prácticamente las políticas de vivienda en la Comunidad Autónoma Canaria específicamente. Tengo que decirle al respecto de la pregunta que usted me hace, y que además ha salido en prensa el pasado lunes, en la que me pregunta cuál es la causa por la que 1.000 personas jóvenes se van a quedar sin la renta básica de emancipación. Primero de todo, la renta básica de emancipación ya no existe. Como usted muy bien ha dicho, en diciembre del año pasado, un Real Decreto del nuevo Gobierno ha eliminado la renta básica de emancipación que permitía a la juventud en las edades comprendidas entre los 18 y los 22 años recibir una aportación económica para ayudarle al pago del alquiler de su vivienda. El Gobierno de Canarias gestionaba, vía convenio con el Estado, gestionaba el trámite de esas personas jóvenes, que tengo que decirles que desde el 2008 y hasta el momento del Real Decreto que la elimina, fueron 25.000 personas jóvenes canarias las que tramitó el Gobierno de Canarias al Estado. El Estado ingresará en una cuenta corriente a la persona joven ese dinero para el pago del alquiler. ¿Qué hace el Estado ese último día y en el que nosotros tenemos que publicar en el Boletín Oficial de Canarias? Nos remite que localicemos a 1.000 personas jóvenes de Canarias que habían solicitado la renta básica de emancipación en su momento, y que el Estado ahora se las ha retirado, y tendríamos que comunicárselos porque no se justifica el alquiler que se estaba pagando. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias los localiza en su domicilio, en el que teníamos registrado. Al no localizarlos, tenemos que hacerlo a través de la publicación del Boletín Oficial de Canarias. Me pregunta qué va a hacer Canarias. Pues Canarias yo creo que también lo hemos trasladado en la medida de nuestras posibilidades, es decir, ahora lo vamos a hacer año a año según la disponibilidad presupuestaria. Vamos a seguir manteniendo la ayuda de alquiler a las personas jóvenes, porque entendemos que precisamente son un colectivo muy vulnerable y que más lo necesita. En estos momentos Canarias tiene en la Bolsa de Vivienda Joven algo más de 12.000 pisos no disponibles para alquilar, cerca de 1.000 y pico disponibles, porque el resto afortunadamente están alquilados. A esas personas seguimos garantizando ese alquiler, y las nuevas, desde luego, según la disponibilidad presupuestaria de cada año, ya en el marco solo de la comunidad autónoma, porque como bien sabemos, desde el Estado se ha eliminado, es decir, la renta básica de emancipación en estos momentos ya no existe en España, y por lo tanto la juventud canaria pierde esa ayuda. Dense cuenta, señorías, que la juventud canaria se beneficiaba más que ninguna otra del resto del Estado, porque tenía la de Canarias, y Canarias la hizo compatible con la del Estado. Eso sí, siempre y cuando la persona joven pagara el 25% como máximo del alquiler de su vivienda. Nunca podía ser que entre las dos se cubriera el tope del alquiler, sino que en aras a la responsabilidad de la juventud se pagara el 25%. ¿Cuál es la postura del Gobierno sobre el nuevo mapa judicial y la reducción de los partidos judiciales en el archipiélago? El Gobierno es partidario de que haya un rediseño del mapa judicial, toda vez que el mapa actual es un mapa que data del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, este país en 2 siglos ha cambiado mucho, ha pasado de una España rural a una España industrial y de servicios,
una España que precisa, por tanto, que haya una modificación de su mapa judicial. Por tanto, el Gobierno apoya esa modificación. El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto reducir de 19 a 11 el número de partidos judiciales en Canarias. Concretamente en Santa Cruz de Tenerife, esta propuesta implica reducir de 12 a 7 los partidos judiciales de esta provincia y que la provincia de Las Palmas pasa a contar con 4 partidos judiciales frente a los 7 que operan en la actualidad. Desde mi grupo parlamentario siempre hemos apostado por una administración de justicia más ágil, más eficaz, más cercana al ciudadano, más moderna, pero creo que en este caso no se están teniendo en cuenta las singularidades, las particularidades de nuestra comunidad autónoma, no se está teniendo en cuenta la realidad insular y ello supondrá un perjuicio para los ciudadanos y entendemos que la concentración de los juzgados implicará una saturación de los mismos, la ralentización de los procesos judiciales y la acumulación de trabajo. Además, se alejan a los ciudadanos de la justicia, también afectaría en una época de crisis económica como la que estamos viviendo a la actividad económica de las islas, pues en la mayoría de los ayuntamientos que son cabecera de partidos judiciales se han desarrollado inversiones importantes. Desde luego, es necesaria una reforma amplia que pasa sin lugar a dudas por la reforma de la ley de planta y la ley orgánica del Poder Judicial, la creación de los tribunales de instancia que sustituirán a los juzgados en la nueva oficina judicial y la potenciación de vías alternativas al pleito como son la mediación y el arbitraje. Señor consejero, solamente en el marco de la implantación global y simultánea de la oficina judicial y la generalización del expediente electrónico podrían entenderse estas propuestas, pero ante la alarmante falta de noticias sobre el modelo de oficina judicial que va a adoptar el Ministerio de Justicia, la iniciativa del Consejo General del Poder Judicial de reducción de partidos resulta sin más un nuevo recorte de un servicio público fundamental para los usuarios de la justicia. Señor consejero, espero que antes de que se redacte el anteproyecto de ley se escuche a esta comunidad autónoma, que creo que es la que tiene la última palabra, y que usted escuche igualmente a los alcaldes y a los representantes de la FECAN. Se ha producido en Canarias y en todo el país una gran polémica y una cierta alarma como consecuencia de ese informe preliminar que evacuó el Consejo General del Poder Judicial. Quiero tranquilizarles a todos y decirles que eso no es más que un mero informe, un informe más, porque la decisión final le va a corresponder a las Cortes Generales. La nueva ley de demarcación y planta la aprobará las Cortes Generales y el Gobierno de España, el Ministerio de Justicia, elaborará un anteproyecto de ley. Pero el papel de la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser un papel relevante. El Ministerio, en una reunión que tuvimos hace muy poco, el 7 de mayo, en conferencia sectorial, nos dijo que, evidentemente, cuando el Ministerio de Justicia tenga un borrador, lo presentará a aquellas comunidades autónomas que tenemos competencia en materia de justicia. Por tanto, va a ser determinante el papel de esta comunidad autónoma. Y nosotros ya hemos dicho que Canarias es un territorio singular y peculiar y que, por tanto, la realidad isla hay que contemplarla y toda la problemática social y económica que ha de ser puesta en cuestión a la hora de abordar el nuevo mapa judicial. Por tanto, el Gobierno no está conforme, tengo que decirlo aquí con claridad, sobre esa primera propuesta que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, pero, como le digo, tiempo tenemos. En el mes de septiembre, el Ministerio de Justicia convocará al Gobierno de Canarias para presentarle un borrador. Nosotros tenemos, desde luego, idea de cómo debe quedar configurado, pero vamos a escuchar absolutamente a todo el mundo, a todos los alcaldes afectados y también, evidentemente, vamos a tener en cuenta el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los operadores jurídicos. Creo que esto debe ser un proceso amplio y transparente para que al final el nuevo mapa sea un mapa adaptado a la realidad del siglo XXI y para que finalmente la justicia sea un servicio público eficiente. Gracias. Estamos pasando malos momentos para poder seguir financiando un servicio tan esencial. Para mi grupo es lamentable la alarma social que han generado ustedes. Les he oído utilizar este decreto de manera torticera desde el día después del Consejo Interterritorial. Sus consignas han tenido más un carácter político que social. Su demagogia en relación con las medidas del decreto está generando incertidumbre entre los ciudadanos que residen en Canarias y con temas como la sanidad no deberíamos jugar. En estos días hemos escuchado absolutamente de todo y lo último son las declaraciones de Coalición Canaria y el Partido Socialista diciendo que los inmigrantes no van a ser atendidos por la sanidad pública.
Eso es una barbaridad y además es falso. La atención sanitaria está garantizada para todos los ciudadanos. Usted lo sabe como yo. La última afición de los miembros del Gobierno canario es anunciar recursos de inconstitucionalidad ante las acciones de Rajoy, las mismas medidas que la Unión Europea y Estados Unidos avalan para el presidente Rivero y para ustedes son merecedoras de contribuir al atasco del Tribunal Constitucional. Esas medidas que toman porque el PSOE con el apoyo de Coalición Canaria arruinó España. Nos gustaría saber si usted, consejera, hará un esfuerzo y arrimará el hombro o si se va a declarar insumisa al más puro estilo de Cataluña, Andalucía y el País Vasco. ¿Van a seguir con el victimismo y la demagogia para seguir echando la culpa a Rajoy de la mala gestión del Gobierno de Canarias? A mi grupo le gustaría saber qué medidas va a adoptar la consejería que usted dirige en la atención a los inmigrantes irregulares. En el Real Decreto Ley, en su capítulo 1, se explica literalmente que el reconocimiento y control de la condición de asegurado o beneficiario del mismo corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de sus direcciones provinciales, que establecerá los requisitos documentales a presentar en cada caso. Por tanto, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pertenece al Ministro de Empleo y Seguridad Social del Gobierno del Estado, quien reconoce la condición de asegurado y no el Gobierno de Canarias. Eso lo sabemos todo y también sabemos que con esta reforma nadie va a quedar desatendido. Por supuesto que se les dará asistencia sanitaria, que usted en estos días ha hecho unas declaraciones dudándolo. Lo reconoce el decreto ley. Lo que hemos hecho es poner fin a las arbitrariedades y a determinados abusos que perjudican seriamente a nuestro Sistema Nacional de Salud que pagamos todos los contribuyentes. Ningún español va a dejar de tener derecho a la sanidad como corresponde, porque lo dice la Constitución, lo dice este decreto ley. Cualquier ciudadano de otra nacionalidad que obtenga la condición de asegurado tendrá los mismos derechos y para ello serán de aplicación específica las normas europeas, los convenios bilaterales o las exigencias de extranjería. Ustedes pretenden derivar lo importante del asunto para que parezca que el Partido Popular está en contra de atender a los inmigrantes y eso es mentir a la población de Canarias. Gracias. El Gobierno de Canarias ha sido y va a seguir siendo respetuoso con toda la normativa básica que se encuentra establecida, por lo que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ante la publicación del Real Decreto 16/2012, tendrá que someterse a lo establecido en el mismo. Y en el mismo, vuelvo y repito, como usted bien sabe, la condición de asegurado la pone el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de la Seguridad Social y de Hacienda del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Bye.